Mayo, cedo la palabra al señor presidente de la Cámara de Diputados de Chile, don Iván Flores. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar la exitosa gestión de la Past President, nuestra estimada amiga Lourdes Alcorta Suero. Segundo, quiero saludar la generosidad del senador don Víctor Pérez Varela. En tercera instancia, quiero saludar y desear éxito y precisión en la gestión del presidente Calisto y saludarlos a todas y todos los parlamentarios de los 4 países que hoy día estamos aquí reunidos. Y ya hemos dicho que esta Alianza del Pacífico, que reúne más de 230 millones de almas, corazones y manos, y también conciencias, que nos permiten hoy día ubicarnos entre el 8º o 9º lugar en el mundo de la dura economía internacional, hoy día en las cifras. Sin embargo, también en intervenciones anteriores hemos dicho y escuchado que los cambios en el mundo ya no son solamente la globalización en la comprensión tradicional o el alcance de la comprensión tradicional de la globalización económica o la globalización del conocimiento o la globalización de las comunicaciones. Hoy día nos estamos enfrentando a yo no diría ni siquiera un ingrediente más, yo diría nos estamos enfrentando a un escenario completamente distinto, y ya lo dirán seguro que el expositor, y por cierto el senador Girardi, quien es el conductor del Congreso del Futuro, que tiene millones de seguidores en el mundo. Ya no es esa percepción del cambio climático como que algo podrá ocurrir en algún momento en las futuras generaciones. Lo que hace 30 años era una advertencia de lo que podría ocurrir en los próximos 100 años, se transformó en lo que se dijo hace 20 años que podría ocurrir en 50. Y hoy día estamos ante un escenario que es muchísimo más complejo. Y esto, que no es una frase alarmista, ni pretende generar un ambiente de temor extremo, sino que más bien creo la constatación de la realidad a través de distintos anuncios. Yo recuerdo una reunión aquí mismo, en Lima, en donde comentamos la fractura de la península antártica como parte de los inicios de este cambio climático que se venía a venir. Y eso fue hace 8 años atrás, cuando se evidenció esto y que se constató hace 2 años atrás. Yo creo que será la escasez del agua, será el cambio de la cultura productiva tradicional de la tierra, que nos va a empezar a obligar a utilizar no solamente nueva ciencia y tecnología, sino que una manera distinta de cómo acariciar ese suelo que nos alimenta y nos protege. O serán los desafíos, las nuevas formas del dominio de la información o de los medios y las maneras en que la gente se comunica, se informa o comercia. Será el combate a la fake news. No es tontería que uno puede decir la fake news. Sí, pero la fake news hoy día lo que están haciendo es distorsionar absolutamente la administración y el manejo de la información, no solamente para hacer una broma o un meme, sino que de verdad para distorsionar la conciencia y la información que están recibiendo las personas para tomar decisiones. ¿Será la robotización o la automatización del trabajo lo que nos deje a millones de personas sin la calificación o la capacidad como para poder acceder realmente a las nuevas formas de sustento personal, familiar o la estructura económica de los países? ¿Será la falta de conciencia sobre esta vorágine de cambio de tecnología y marco en que se va a desenvolver la vida en las próximas décadas? Y no estoy hablando a un futuro demasiado lejano, estoy hablando de la inmediatez del hoy. Bueno, todo esto genera desafíos para producir, desafíos para prevenir los efectos de las desigualdades que tenemos entre países y al interior de los países, porque recordemos que aquí hay una máxima que es súper clara. La máxima es que cuando ocurren desastres naturales, cuando ocurren catástrofes en nuestros países, y los que estamos en la costa del Pacífico lo sabemos perfectamente,
¿Son los países pobres los que pagan la cuenta? ¿O son los pobres de los países desiguales los que pagan la cuenta? La capacidad de resiliencia, la capacidad de recuperarse, no es lo mismo en términos de infraestructura, sea de infraestructura de obras o infraestructura productiva, o la estructura productiva de los países, entre los países ricos y los países pobres, cada vez que tienen los embates de la naturaleza producto de este cambio. En fin, serán los temas que nos deben preocupar. Y para eso debemos tener la conciencia de que la potencia que pueden generar 4 países hermanos con historias que nos van obligando a sentirnos como tales es lo que en definitiva nos debe desafiar a que eliminemos algunas barreras administrativas, algunas otras culturales por distintos acontecimientos, y nos coloque en un plano de absoluta cooperación horizontal para poder enfrentar estos desafíos. Muchas gracias a todos ustedes. Hoy día tenemos una muy buena concurrencia en este foro. Esperemos que Colombia se nos sume en los próximos encuentros. Es muy importante Colombia en este contexto de lo que ya hemos dicho. Y aprovecho de saludar a los embajadores de Chile, de México, al cónsul de Colombia aquí presente y a las autoridades del Perú que también nos han acogido en esta oportunidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Don Iván Flores, presidente del Congreso de la Cámara de Diputados de Chile. Cedo la palabra a Mariana Rodríguez, diputada de México. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues de la misma manera, primero que nada, hacer un reconocimiento a la expresidenta Lourdes Alcorta por todo el empeño y el trabajo que ha estado poniendo en este tema, que yo creo que todos se lo reconocemos. Y por otro lado, también después de ese reconocimiento, saludar el trabajo y ahora la nueva designación del diputado Calisto, que le deseamos y le auguramos el mayor de los éxitos. A nosotros nos preocuparían, bueno, a mí en lo personal me preocupan varias cosas en el tema de fortalecer la presencia de la alianza y de lo que se está haciendo a nivel, como decimos en México, a nivel cancha o de mayor ciudadanización. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que las oportunidades que se pueden generar y que se han estado generando a través de todos estos intercambios, no únicamente económicos, sino culturales, estudiantiles, etcétera, no deberían tampoco de estar un poco a merced de los cambios de gobierno y de ir viendo si a lo mejor al gobierno, al presidente en turno o al partido político que representa le interesa o no difundir y apoyar estos temas. Creo que en cuanto más podamos socializar también con la ciudadanía los impactos positivos reales que nacen o que provienen de este acuerdo, particularmente la Alianza del Pacífico, tendremos también mayor contrapeso en nuestros países para, o mayor, no quiero decir pretexto porque esa no es la palabra, pero mayor manera de impulsar el continuar participando y el continuar diciendo cuáles son los beneficios que se reportan, y que no sería entonces tan fácil que dijeran que ya no pudiéramos estar participando o que hasta cierto momento no se le diera la importancia que se está teniendo. Particularmente en estos momentos en que se han estado mencionando temas claves de los cuales ya hemos estado hablando. El primero que me gustaría decir y a lo mejor mencionar por la importancia que tiene, uno, y dos, porque todos estaríamos de acuerdo en impulsar lo que así lo hemos dicho y se ha venido diciendo, el tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque es algo que a todos nos interesa, es algo que en todos nuestros países causaría un apoyo indiscutible, y que por otro lado las consecuencias, como bien lo dijo el presidente del Congreso de Chile, las consecuencias pues ya estamos viendo que son desastrosas. Y en este tema del cambio climático vienen temas fundamentales como el tema del agua, en los cuales nosotros
allá en México hemos estado teniendo algunos particulares problemas, y el tema de las energías renovables, de los cuales también, particularmente en el tema de electricidad, ahorita también en México se han estado suscitando ciertos temas que van a impactar directamente en la población, en las áreas en las que vayan a estarse dando estos apagones. Entonces, nosotros comprometer, al menos en lo personal, comprometer el mayor de nuestros empeños para al interior de la Cámara de Diputados de México, y lo estábamos ahorita comentando aquí con las compañeras diputadas y con el señor senador, fortalecer el esfuerzo que se está llevando a cabo, tener más reuniones también entre nosotros, porque necesitamos hasta nosotros mismos ir a decir quiénes sí vamos a ser los miembros permanentes que nos quedemos, para ya podernos sentar, podernos reunir y poder impulsar iniciativas de más largo aliento en el periodo al menos en el que nosotros vamos a estar fungiendo como diputadas y el senador. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, externar el mayor de los reconocimientos por parte de nosotros a ustedes, al compromiso que se ve que tiene tanto Chile como Perú, que así lo han demostrado en la reunión anterior que estuvimos y en esta, y comprometer el mayor de los apoyos para nosotros y por parte de nosotros, y apoyar, así como bien dijo el presidente, también nosotros comprometer nuestra energía para el mayor de los éxitos que se tenga en estas reuniones. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la diputada Mariana Rodríguez. Tengo 3 palabras solicitadas y con esa vamos a concluir para luego pasar al siguiente punto. Le entrego la palabra a don Wilber Rosas, congresista del Perú. Señor presidente, por su intermedio también saludar a la expresidenta, la congresista Lourdes Alcorta, y bueno, a todos los colegas parlamentarios de los diferentes países de Chile, México, y bueno, la ausencia de Colombia. Pero yo quisiera confesar algo, de que cuando nos integramos a esta comisión como grupo político, lo hicimos con muchas reservas, por la apreciación que teníamos al respecto. Pero sin embargo, en la medida en que hemos ido trabajando, para algunos que no me conocen, pues soy del Frente Amplio de Izquierda acá en el Perú, y las reservas que teníamos es que la alianza no podía ser simplemente una alianza para favorecer los lazos comerciales, económicos de las empresas, sino también, y le he tomado la palabra congresista, diputado, en que hay que ciudadanizar la alianza, y creo que eso es muy importante. Y para ciudadanizar también hay que tomar en cuenta cuáles son esos aspectos que permite ejercer esa ciudadanía de manera plena. Y nuestros países tienen pobreza y en algunos casos extrema pobreza, y creo que la alianza tiene que trabajar en ese sentido, como en cada uno de nuestros países tenemos que acortar esas brechas entre ricos y pobres, ¿no? Y eso hará más saludable nuestra presencia. Pero también creo que es importante que dentro de estos grupos y casi 25 grupos técnicos que hay dentro de la alianza, también se ha tomado en consideración aspectos que son de importancia para todos los países que integramos. Por ejemplo, a mí me parece muy importante estos aspectos de medio ambiente y crecimiento verde. Creo que hay que ponerle énfasis ahí, porque yo soy presidente de una comisión en el Congreso, de una de las comisiones ordinarias que hay en el Congreso. Es la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Y precisamente mi interés es cómo también integramos estos aspectos. Por ejemplo, estando en México, he entendido de que si bien nosotros somos 48 grupos, etnias, grupos de pueblos indígenas, idiomas, vi que en México tenían casi el triple de nosotros. Entonces eso muestra la multiculturalidad que hay en nuestro país,
y la gran pluralidad que existe en todos los aspectos, y que eso también nos hace cada vez más ricos, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar también en ese sentido. Y saludo que en el periodo de la congresista Alcorta se incorporó temas que no se estaban tratando, y por ejemplo se convirtió en un tema principal el problema de cómo vincular estos aspectos de la mujer como un aspecto importante en el desarrollo de los países, y se ha tomado en cuenta eso. También el trabajo que se tiene con la micro y la pequeña y la mediana empresa, que también se debe de articular en estas relaciones tanto económicas como sociales que tenemos entre los diferentes países. Y creo que también es muy importante que estos pequeños grupos también entren en la apertura de estos nuevos mercados, de estos nuevos intercambios y de estas nuevas relaciones que hay en el mercado de nuestra alianza. Y desde luego me parece también importante que no solamente somos nosotros, también hay estados que se vienen asociando, y entre ellos también está Ecuador, y creo que sería importante tomar en cuenta. Desde luego hay otros que no están en nuestra cuenca, pero sí también tienen el interés de participar, y me parece importante en ese sentido. Entonces, quiero decirles que hay temas también tan importantes como vamos a ir construyendo de manera articulada nuestras matrices energéticas, cuál es la forma como vamos a desarrollar la escasez del agua. Nosotros por temporadas tenemos estrés hídrico. Ayer nomás discutíamos en una de las comisiones cómo vamos a trabajar ese tratamiento y cuál es la cooperación en ese sentido, y desde luego también participar en todos los aspectos y las medidas que tenemos que tomar con respecto al cambio climático. Creo que son voces que nos llaman, hay urgencias en este sentido, y desde ya ahí le deseamos los mejores éxitos, señor presidente, y que podamos seguir trabajando, y nuevamente reiterar mi reconocimiento y agradecimiento también a la expresidenta, a la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Muchas gracias al congresista Rosas. Tiene la palabra el senador de Chile, don Guido Girardi. Bueno, muchas gracias, Lourdes, por todo tu trabajo, por la sabiduría. Miguel Ángel, que tiene un desafío importante. Yo lo que quisiera es tratar de poner énfasis en cuál va a ser nuestro rol en esta etapa, cuál va a ser nuestra misión, y de qué manera nosotros podemos ser no meros, como decía nuestro senador Pérez hace un rato atrás, meros espectadores, voyeristas de las políticas que se gestan en otros lugares. Y a mí me parece que el rol del Parlamento tiene que ser un rol mucho más activo, mucho más relevante. Lo primero, yo lo planteé hace un rato atrás, creo que estamos viviendo una metamorfosis muy profunda. Hace 3 años atrás nadie hablaba de inteligencia artificial ni algoritmos, no existían los conceptos, y hoy día están dominando el futuro de la humanidad. Y estamos viviendo una desincronización total entre las instituciones que quedaron obsoletas y esta nueva sociedad que emerge, esta nueva economía que emerge, esta nueva cultura, las relaciones padres-hijos que van cambiando. O sea, esto cambia todo lo que nosotros conocíamos. Y también, tal vez como el primer desafío, es generar un espacio de reflexión. ¿Qué le pasa a la política hoy día? En Chile, en Perú, en Colombia, en México, la política no reflexiona. Porque la política está totalmente embebida en esta nueva velocidad de proceso, que es esta cultura que yo llamo Twitter, que es reactiva y no reflexiva. Y tal vez nunca en la historia de la humanidad se había necesitado tanta reflexión, porque el pensamiento del siglo XX es totalmente obsoleto para el siglo XXI, no sirve. Las recetas que ayer fueron exitosas, hoy día no sirven para enfrentar los nuevos desafíos. Y tal vez hay que generar un espacio de reflexión importante, de convocar al mundo intelectual, de convocar al mundo científico, cosa que no están haciendo nuestros gobiernos. Y tal vez la Alianza del Pacífico, esta instancia debiera, tenemos intelectuales y científicos maravillosos en toda Latinoamérica, personas que tienen una visión interesante respecto al futuro, que podrían alimentar o ser una semilla para justamente reflexionar sobre la democracia. La democracia está en crisis. ¿Cómo va a sobrevivir la democracia en esta era digital
donde las plataformas saben más de nosotros que nosotros mismos, donde nos empiezan a determinar, donde la mayoría de las personas incluso ya tiene sus relaciones de pareja a través de Tinder y que son mucho más eficaces, donde el sentido de la democracia liberal era que cada persona sabe por quién votar o qué música definir, o siempre el consumidor tiene razón, cuando ya hoy día eso está trasladado a los algoritmos que van a saber mucho más que nosotros por quién votar, o nos van a inducir a votar. Nosotros acabamos de tener en Chile a Rafael Yuste, que es el director del proyecto Brain a nivel mundial, que es el proyecto Obama. Y Rafael fue a Chile, he estado 2 veces en el Congreso Futuro, pero ahora fue porque estamos en un proyecto de neuroprotección. ¿Por qué? Porque ya se puede leer el cerebro humano, se puede saber lo que las personas piensan, sus recuerdos, sus emociones, o al revés, se pueden poner dentro de nuestro cerebro emociones, pensamientos que no son nuestros, conectarnos a un pensamiento único. Eso puede servir para tratar el Alzheimer, puede tener un uso médico, pero es tremendamente peligroso. Entonces estamos trabajando en el primer modelo y piloto a nivel mundial de neuroderecho, de neuroprotección, de que los datos neuronales se constituyan en algo equivalente, por ejemplo, a un órgano, al trasplante de órganos, porque tiene que tener un estatus distinto, porque es tu mente. Entonces, lo que solo quiero decir es que estamos en una revolución donde la temporalidad cambió. Un segundo en la historia nuestra, en la era digital, hoy día un segundo puede cambiar la historia de la humanidad. O sea, ya estos supercomputadores hacen trillones de procesos en un segundo. Y 2/3 de las decisiones de bolsa se toman en un segundo. O sea, ya cambió el mundo. ¿Y cómo enfrenta la democracia eso? Yo creo que ahí tenemos un primer punto. Todas las democracias en el mundo están totalmente deslegitimadas. Si ustedes le preguntan en Francia la opinión a los ciudadanos sobre la democracia, es desastrosa. En Perú seguramente igual, en Chile igual. Este es un problema mucho más estructural. Entonces digo, primer tema, una reflexión sobre la democracia debiera ser parte de esta instancia de cómo nosotros conservamos, fortalecemos, cuáles son los instrumentos para adecuar la democracia a esta nueva era que viene. Un segundo tema, nosotros todos somos países que hemos vivido de un sistema de confort, que es la exportación de recursos naturales. Y tal vez, y en Chile, en el caso de Chile, es más fuerte todavía. Chile es el país que tiene la mayor cantidad de tratados de libre comercio del planeta. Esa receta, que fue una muy buena receta para el siglo XX, no sirve para el siglo XXI. Y nosotros ya no vamos a depender de más tratados de libre comercio. Si no somos capaces de agregarle valor a nuestro desarrollo, si no somos capaces de agregarle inteligencia, no vamos a tener mejores niveles de crecimiento, no vamos a tener mejores remuneraciones para los trabajadores y trabajadoras al fin de mes, no vamos a tener un empleo de mejor calidad, porque los recursos naturales son altamente intensivos en financiamiento, pero poco intensivos en mano de obra. Y un segundo aspecto que yo creo que tenemos que considerar son los aspectos ambientales. ¿Cómo viene el planeta en materia ambiental? Producto del cambio climático, que también va a abrir oportunidades. A futuro vamos a tener una aplicación donde vamos a mirar un producto y vamos a ver toda la historia del producto, si usó antibióticos, si dañó el medio ambiente, si tuvo abusos laborales, si nosotros, si tiene huella de carbono el cobre peruano, el cobre chileno. Es decir, si no tomamos precauciones hoy día, esto nos va a sobrepasar y nos va a dejar en el pasado. Entonces, segundo tema, ¿cómo nosotros logramos aumentar lo que señalábamos un rato atrás? En todos nuestros países los niveles de inversión en ciencia y tecnología son bajísimos, porque es como si este tema no existiera, es como si no fuera importante. Y en todos nuestros países las regulaciones ambientales son totalmente deficientes y son, entre comillas, pro crecimiento, pero en definitiva son contra el crecimiento, porque cuando Chile favorece o desregula, por ejemplo, la producción acuícola del salmón, está disparándose en los pies, porque va a tener más enfermedades en sus salmones y va a ser cuestionado, como ya está siendo cuestionado el salmón en Estados Unidos porque tiene antibióticos, y hay restaurantes que dicen, mire, no compre salmón chileno, o este salmón no es chileno. ¿No? Entonces, eso nos va a pasar a todos los países, esa es la realidad de todos. Y yo digo, ¿cómo podemos avanzar? Nosotros impulsamos como Comisión de Futuro el Ministerio de Ciencia. Yo sé que Lourdes tiene iniciativas también parecidas. Yo creo que todos nosotros debiéramos homologar iniciativas y presionar a nuestro gobierno para que tengan Ministerio de Ciencia, Institucionalidad de Ciencia. Yo estuve ahora con los encargados de Colombia y debiéramos presionar para que todos nuestros países al menos tengan un punto del producto dedicado a ciencia, tecnología e innovación. Claro, son decisiones difíciles porque hay que dejar de hacer otras cosas, pero renunciar a esto es renunciar
al futuro. Yo también digo, yo hablaba hace un rato atrás de la geopolítica. Hoy día tenemos dos bloques, una guerra ya no fría, silenciosa entre China y Estados Unidos, son los monopolios del futuro. Ellos van a controlar la biotecnología, van a controlar la inteligencia artificial. Todo lo que se está produciendo en inteligencia artificial en Occidente lo hacen los americanos, lo hace Google. Para que ustedes tengan una idea, Francia va a invertir 1.500 millones de dólares en una política de inteligencia artificial, pero las plataformas de Google, Facebook, Amazon van a invertir 500.000 millones de dólares. ¿Quién va a tener el monopolio de inteligencia artificial? ¿Quién está yendo a Marte? ¿Quién va a ir a la Luna? Ya no son los estados, no es la NASA, son estas grandes corporaciones que van a dominar el mundo. ¿Cuál es el rol nuestro ahí? ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros el cambio climático? Ni siquiera si Estados Unidos y China no se ponen de acuerdo, vamos a ir a una catástrofe. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo presionamos? Solo no tenemos ningún poder frente a estos megapoderes. Entonces, yo creo que tener una alianza política, independientemente si los gobiernos son de izquierda o derecha, una alianza política para presionar, para que nuestros gobiernos se alíen y presionen a estas grandes potencias, no vamos a lograr nada. Ya en el último informe de la Agencia Internacional de Energía, las emisiones, en vez de disminuir entre el año 2018 y 2017, aumentaron en 1.7%, las emisiones de gas natural aumentaron, las de petróleo, el consumo de petróleo aumentó. O sea, el mundo va a una catástrofe, pues como un diabético que come azúcar. Eso es cómo nosotros planteamos y cómo hacemos una geopolítica donde países como los nuestros son capaces de hacer alianza con los africanos que están igual que nosotros, que están fuera de hacer alianza con otros países que están en los mismos escenarios que nosotros, pero que tal vez todos juntos podemos tener un poder que sea capaz de enfrentar a estos suprapoderes. Después también hay otros temas que a mí me parecen importantes. ¿Cómo podemos compartir experiencias en materia social? ¿Verdad? Yo mismo decía, a mí me tocó ser autor de esta ley de los sellos negros, etiquetados. El principal problema que tienen nuestros países, Perú, Chile, Argentina, Colombia, es la obesidad infantil. Todos nos vamos a morir acá de cáncer, de hipertensión arterial, de diabetes, infarto. Son todas enfermedades evitables. Ningún país va a poder pagar los costos. Y son evitables, la mitad de los cánceres se pueden evitar, el 70% de los infartos. Tiene que haber una política agresiva. Bueno, pero aquí está el lobby de la empresa, que es brutal. Hemos vivido la experiencia también de Perú, ha sido muy difícil avanzar en Colombia, está siendo muy difícil avanzar en México. Yo estoy trabajando con Simón Barquera, con Juan Rivera, el Instituto de Salud Pública, con Alejandro Calvillo, el poder del consumidor. También es muy difícil, pero ahí, si no tenemos los parlamentarios una vocación de anteponer el bien público y no el bien privado, es muy difícil. Entonces tenemos que impulsar iniciativas que están concordadas con el mundo científico, porque son muy, muy importantes. Y por último, yo diría, hay muchos temas, hay mucha agenda, cada país puede aportar elementos interesantes, pero nosotros tenemos que armar una gran alianza contra el cambio climático. El cambio climático es un desafío ad portas. La temperatura ha aumentado de 1850 a la fecha solo 1 grado. Y va a aumentar 3 grados en los próximos 20 años, lo que significa incluso una posibilidad de extinción masiva de una parte importante de los seres vivos y los humanos, entre otros. Solo si se derrite el Ártico se van a liberar más o menos 1.500 gigatoneladas de metano, donde el planeta, la máxima tolerancia que tiene es para 1.200 gigatoneladas de metano. Entonces, estamos enfrentando situaciones que tal vez, yo creo que hay una cierta analfabetismo, inconsciencia de la gravedad del problema. Entonces, ¿qué propongo yo? Que en parte del trabajo de esta alianza sea reivindicar la relación de la política con la ciencia. Y que, por ejemplo, el próximo encuentro de la Alianza del Pacífico, yo creo que Miguel Ángel, sería muy interesante que pudiéramos, además de tener a los parlamentarios, de tener a los científicos más relevantes, una representación de los científicos más relevantes, científicas y académicos de cada uno de los países, para poder dar una señal a nuestros gobiernos que no escuchan a la ciencia, que no trabajan con el mundo científico, que no definen políticas públicas. Ya las políticas públicas no se pueden definir entre 4 paredes, porque el mundo es complejo. Entonces, a todos nos pasa lo mismo. Y yo lo que propongo es que nosotros, a través de una práctica, intentemos dar una señal de una manera o una forma distinta de avanzar. Y además presionemos a nuestro gobierno. Nosotros tenemos que presionar al presidente Piñera. La descarbonización al 2050 es excesivamente larga, es inaceptable. En todos los países es inaceptable. Si no descarbonizamos al 2030,
no vamos a resolver los problemas. Si no reforestamos, si no desarrollamos la energía renovable, tú hablabas de energía renovable. Chile tiene el desierto más irradiado, Perú también tiene desierto irradiado, lo tiene México. ¿Dónde está el factor limitante, la acumulación? ¿Qué tenemos que investigar? Hidrógeno. ¿Por qué no nos asociamos para ser los líderes en investigación de hidrógeno, que es la tecnología para acumular la energía solar? Solo es más difícil, pero si juntamos los esfuerzos de desafíos que son comunes, de requerimientos que son comunes, entonces yo lo que digo, seamos interlocutores con convicción, con carácter frente a nuestros propios gobiernos, de manera transversal, porque si no, no vamos a avanzar, y eso le da sentido a tener una alianza al Pacífico parlamentaria, que no puede ser, como lo decía Víctor, solo los acompañantes casi protocolares de los presidentes o las presidentas de turno, porque eso no sirve. Para eso, para una actitud de cosmética, de ser parte de la escenografía, yo le digo mejor cada uno nos quedamos trabajando en nuestros países y por lo tanto yo digo tengamos convicción y vocación. Más que nunca se necesita política en el siglo XXI. Más que nunca podemos ir a un mundo donde el poder está más concentrado que en toda la historia de la humanidad. Aquí algunos hablaban de la precarización. La robótica va a reemplazar la mitad de los empleos. Un trabajador trabaja 1.700 horas versus 8.700 horas de un robot. Los robots no se enferman, no tienen sindicato. Estar vivo es una desventaja frente a los robots. Va a haber un proceso de relocalización. Los países que antes le prestaban mano de obra barata, las grandes potencias ya no lo van a hacer porque esos países se van a robotizar y van a relocalizar su industria en los países de origen. Pero además viene un problema más grave, que es el término de los asalariados, porque la tecnología tipo plataforma Uber lo que va a hacer que va a reemplazar el mundo de los asalariados, que era una condición del siglo XX por costo, factor de intercambio. Era más conveniente una empresa tener un técnico, tener un auditor, tener un trabajador contratado con seguridad social, con pensiones, con salud. A futuro eso no va a ser así, van a ser prestaciones tipo Uber por tareas. Y lo que viene es una precarización, ¿no? Y nosotros estamos pensando en leyes laborales, estamos pensando en sistemas de pensiones, pero esos sistemas de pensiones no analizan este escenario donde a futuro las personas ya no van a tener salud, no van a cotizar previsionalmente, porque además al mundo empresarial en el siglo XX le importaba la salud, la seguridad de sus trabajadores porque es un factor de productividad, pero cuando tengan robots no se van a preocupar, no les va a interesar. Y ahí tenemos lo que decía Víctor, lo que pues, se llama la posibilidad de un mundo ciudadano económicamente inútil. Entonces, ¿cómo enfrentamos y abordamos esos temas? Son los temas de hoy, son los temas que vamos a empezar a vivir de manera acelerada. Entonces, yo también planteo que la Alianza del Pacífico sea el espacio de prospectiva que tengan nuestros países para, en cierta manera, ir generando reflexión respecto a estas nuevas fronteras y cómo estas nuevas fronteras están cambiando la política. Y lo podemos hacer, lo debemos hacer, yo creo que ahí está ahí una responsabilidad, y además tenemos la posibilidad justamente de convocar en todos nuestros países a las mejores y a los mejores que justamente puedan colaborar a ensanchar y a profundizar una reflexión que es necesaria hoy día en todas partes del mundo y no está existiendo. La política abandonó el desafío de la reflexión. Las universidades no son consideradas. Quien está reflexionando son los ingenieros en inteligencia artificial de Google, de Facebook, de Baidu, de Alibaba, pero eso están reflexionando para ellos, no están reflexionando para un mundo mejor. Muchas gracias, senador Girardi, muy clara su intervención.